En el episodio de Vaticano de esta semana veremos las primeras reformas concretas del Vaticano, ya que el Papa Francisco se ha concentrado en departamentos de comunicaciones y financieros. También veremos su encuentro con víctimas de abuso sexual. Además, la Iglesia está presente en el Medio Oriente con ayuda humanitaria a través de Cáritas. Todo esto y una iniciativa para hacer una pausa por la paz durante la Copa Mundial, y vemos los laboratorios de restauración de los museos vaticanos. Todo esto a continuación en Vaticano. Las instituciones financieras del Vaticano han sido reestructuradas. El cardenal George Pell de Australia anunció los cambios en esta conferencia de prensa el 11 de julio. El cardenal Pell está en el Consejo de los 9 cardenales y lidera la recién creada Secretaría de Economía en el Vaticano. La reforma que anunció ha sido muy esperada desde que el Papa Francisco comenzó su pontificado. En las reuniones antes del cónclave, antes de la elección del Santo Padre, muchos de los cardenales fueron muy explícitos sobre la necesidad de una reforma. Y el Papa Francisco, el Santo Padre, aceptó eso. Y creo que fue en marzo del 2013 cuando él estableció un comité conocido como COSEA, que son 8 expertos internacionales que estudian los aspectos de la vida financiera aquí y hacen recomendaciones. Usando esas recomendaciones, el Papa ha redistribuido las responsabilidades en los departamentos financieros. La idea es manejar de la mejor manera posible el dinero y las propiedades del Vaticano. Este hombre, Jean-Baptiste Defranceux, ha sido elegido para liderar lo que se conoce como el Banco del Vaticano, es decir, el Instituto para las Obras de Religión. Reconozco que es una gran responsabilidad, que he aceptado y quiero cumplirla con gran humildad para ayudar al Santo Padre y a la Iglesia, para aumentar su labor hacia los pobres y hacia la propagación de la fe. Veo este rol como una misión, la misión de la Iglesia, que de muchas maneras es igual a la de muchos católicos en todo el mundo, que también están involucrados. El presidente Ernst von Freyberg lideró el instituto aproximadamente durante 1 año y medio. Benedicto XVI lo designó para llevar el instituto hacia los estándares internacionales. Hemos investigado a cada uno de los clientes. Hoy los conocemos a todos. Hemos investigado todo el legado que tiene el IOR y hemos creado la transparencia que debe tener una institución financiera. Además de estos cambios, el cardenal Pell anunció la formación de una nueva comisión para estudiar formas de mejorar las comunicaciones del Vaticano, además de asegurar las pensiones para los empleados del Vaticano y seguir mejorando las operaciones financieras. Fue claro sobre hacia dónde quieren ir, pero aún hay mucho por hacer. Se ha planteado mucho y nos estamos beneficiando de esto. Estamos comenzando a avanzar lentamente. Lo que queremos es convertirnos en un modelo para la administración financiera en vez de una causa para escándalos ocasionales. Aquí en la Plaza de San Pedro, el 13 de julio, el Papa Francisco acogió a fieles y peregrinos para la oración del Ángelus. Habló sobre la parábola del sembrador que echa las semillas y que dan fruto cuando caen en suelo fértil o mueren cuando caen en suelo rocoso. Esta parábola habla hoy a cada uno de nosotros, como hablaba a los oyentes de Jesús 2000 años atrás. Nos recuerda que nosotros somos el terreno donde el Señor echa incansablemente la semilla de su palabra y de su amor. ¿Con qué disposición la cogemos? Y podemos preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece? ¿A un camino? ¿A un pedregal? ¿O a unas zarzas? Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno, sin espinas ni piedras, pero formado y cultivado con cuidado, para que pueda dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Y nos hará bien no olvidar que también nosotros somos sembradores. Dios siembra semillas buenas. Y también aquí podemos preguntarnos, ¿qué tipo de semillas salen de nuestro corazón y de nuestra boca? Nuestras palabras pueden hacer tanto bien, así como tanto mal. Pueden sanar y pueden herir.
pueden animar y pueden deprimir. Recuerden, aquello que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de la boca y del corazón. Ma quello che esce dalla bocca e dal cuore. En el primer encuentro de este tipo en el Vaticano, el Papa Francisco se encontró de manera privada con víctimas de abuso sexual. El encuentro fue a puerta cerrada, pero pudimos obtener partes de la homilía del Papa Francisco. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Es algo más que actos reprobables. Es como un culto sacrílego, porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios. Y ellos los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia. Profanan la imagen misma de Dios, a cuya semejanza hemos sido creados. Hoy el corazón de la Iglesia mira los ojos de Jesús en esos niños y niñas y quiere llorar, pide la gracia de llorar ante los execrables actos de abuso perpetrados contra menores, actos que han dejado cicatrices toda la vida. La presencia de ustedes aquí habla del milagro de la esperanza que prevalece contra la más profunda oscuridad. Sin duda es un signo de la misericordia de Dios el que hoy tengamos esta oportunidad de encontrarnos, adorar a Dios, mirarnos a los ojos y buscar la gracia de la reconciliación. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso. Esto lleva todavía a un sufrimiento adicional a quienes habían sido abusados y puso en peligro a otros menores que estaban en situación de riesgo. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos. Y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical. Todos los obispos deben ejercer su servicio de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad. Hemos de hacer todo lo que sea posible para asegurar que tales pecados no vuelvan a ocurrir en la Iglesia. Nosotros pedimos que nos mire, que nos dejemos mirar, que lloremos y que nos dé la gracia de la vergüenza, para que como Pedro, 40 días después,
podamos responderle: vos sabés que te amamos, y escuchar su voz: volvé por tu camino y apacentá a mis ovejas. Y añado: y no permitas que ningún lobo se meta en el rebaño. Después se habló del encuentro en esta rueda de prensa del Vaticano. El Papa ha tenido diálogos personales con estas personas, con estas víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero. Lo ha hecho con el estilo habitual de diálogo comprometido, personalmente intenso y atento. La media de estos encuentros de 3 horas con 6 personas ha sido de más o menos media hora por cada uno. Y aunque había un intérprete para los idiomas, fueron de todas maneras diálogos muy amplios e intensos. Yo pude hablar con ellos cuando salieron y puedo testimoniar la profunda gratitud y conmoción de estas personas por la posibilidad de tener un encuentro tan profundo, personal y extenso con el Santo Padre. En particular han tenido la percepción de haber sido escuchados con mucha atención. De ser ascoltati con molta attenzione y con molta disponibilidad. Quédate con nosotros. Después de la pausa vemos lo que está haciendo la organización caritativa más grande de la Iglesia para ayudar a los que sufren en Medio Oriente. Mientras aumentan las necesidades de las naciones en Medio Oriente, la organización caritativa católica más grande del mundo, Cáritas, está en el lugar dando ayuda de emergencia. Tienen mucho contacto con la dura realidad de los que están desplazados por el conflicto. La ONU y el World Food Program, Programa Mundial de Alimentos, están bien organizados y darán ayuda de manera masiva, pero dentro de sus límites. Lo que hacemos con Cáritas y con la Iglesia es llegar a los más vulnerables. Entonces nosotros complementamos y lo hacemos con los más pobres y los más vulnerables, y con aquellos a quienes la ONU y las ONGs que los ayudan no pueden llegar. Nuestra propia capacidad de recaudar dinero durante la guerra es muy limitada. A la gente no le gusta dar dinero, a menos que vean imágenes terribles en la televisión. Es difícil recaudar fondos para todo Medio Oriente. Para Siria hay mucho por hacerse, dentro y fuera, con los refugiados. Lo que está pasando ahora con Israel y Palestina, nuevamente, tendrá consecuencias en donde también tendremos que intervenir. Entonces todo Medio Oriente está ahora mismo en peligro y hay gente muriendo de hambre o malnutridos entre la gente en Siria a quienes no les llega la ayuda humanitaria. Entonces es trágico para todos ver que el mundo no puede ayudar a esa gente. Esas naciones llegan a su fin con sus conflictos. Lo que está pasando en Gaza e Israel ahora es horrible. No debemos llegar a esa situación y no sabemos cuándo va a terminar, pero va a haber mucha gente muerta y angustiada. Durante el Ángelus Dominical, el Papa Francisco rezó por la gente de Palestina e Israel. El 8 de junio lideró esta oración por la paz en los jardines del Vaticano con los presidentes de los dos territorios. Sabemos que esa guerra no la solucionará ni la violencia ni la guerra. Se solucionará con el diálogo y las negociaciones que trae la paz. Creemos en el poder de la oración también. Y yo creo que es una muy buena iniciativa que se ha tomado, la invocación por la paz. Este tipo de iniciativas tienen que promoverse y conocerse. Las soluciones a esas crisis generarán un verdadero compromiso de los gobiernos para facilitar el diálogo y promover la paz. Sin mencionar que este está bien y el otro está mal, porque no hay salida. Desde que las guerras comenzaron en Siria y Egipto, creo que colectivamente no hemos ayudado lo suficiente. Siria, con sus millones de desplazados, al menos 4 millones en los países alrededor, como Líbano, de los cuales 2 millones son sirios. Eso es enorme. ¿Podemos seguir con 2 millones de sirios y con el Líbano que va a ser arrastrado a esta guerra más de lo que está ahora? Tenemos que comprometernos. No podemos ser indiferentes. El Papa Francisco nos llama a romper este ciclo de indiferencia. Tenemos una buena vida en muchos lugares, pero no debemos olvidar lo que sucede alrededor. Hay hermanos y hermanas que debemos cuidar de varias formas: oración, apoyo material y compromiso político para lograr las soluciones.
Caritas Internationalis tiene una lista de sus ayudas al Medio Oriente en su página web www.caritas.org. Catholic Relief Services y Catholic Charities USA también forman parte de la Asociación Internacional de Cáritas. Desde Roma, países como la India parecen estar muy lejos, pero otras veces no tanto. La presencia católica en la India, así como aquí en Roma, se remonta a los primeros siglos. Es una fortaleza importante para el cristianismo. India es otra vez el centro de atención. Es una potencia que está emergiendo social y económicamente. Y con relación a la Iglesia también. Se ha confirmado que el Santo Padre tiene un lugar especial para la Iglesia en la India. La Iglesia en la India es una iglesia apostólica tan antigua como el mismo cristianismo, 2000 años, y pertenecemos a ella. El cardenal Totunkal es el líder de la Iglesia Católica del rito Siro-Malankar. Fue creado cardenal por Benedicto XVI en el 2012. Hay un segundo rito para los llamados cristianos de Santo Tomás, los Siro-Malabares. El cardenal George Allen Cherry los lidera. Él estuvo en Sarajevo a principios de este año hablándole a la Fundación Oasis sobre la religión y la violencia. Dijo que la India está profundamente marcada por los movimientos a favor de la paz, pero que también hay movimientos fundamentalistas. India is a country that believes in non-violence. India es un país que cree en la no violencia, y fue de modo no violento que Mahatma Gandhi lideró a India para la independencia de los británicos. La historia se sabe. Él mismo fue víctima de la no violencia, fue asesinado. En realidad, la violencia aparece por una inspiración del mal. Y esta inspiración maligna puede surgir de cualquier tipo de fenómeno que sucede en la sociedad. Hay mucha gente que usa la religión como un medio para crear violencia. Hay otros que usan sus ambiciones políticas para generar violencia. Y por eso no podemos decir que la violencia es por ese motivo o por otro. Hay muchas razones. El padre Mascareñas está a cargo del continente asiático en el Consejo para la Cultura del Vaticano. El Papa Francisco lo acaba de nombrar obispo auxiliar de Ranchi en la India. Mientras inicia esta nueva tarea, luchará contra los fundamentalismos, intentando llevar un mensaje sencillo a la gente. La evangelización en India es una cosa muy compleja, porque están surgiendo todo tipo de extremistas que impiden los esfuerzos evangelizadores. Estas no son solo potencias fundamentalistas hindúes o islámicas, sino también entre iglesias cristianas. No de la Iglesia Católica, pero sí hay voces extremistas de otras iglesias cristianas que deben ser controladas en favor de una buena evangelización. Porque la evangelización significa sencillamente difundir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es amor y misericordia. Y no debe haber violencia, no puede haber fundamentalismo. O sea que mis esfuerzos serán para cumplir la tarea de la evangelización, traer el amor de Dios, llevar la palabra de Dios y llevar la palabra de este amor a la gente. El problema con el fundamentalismo en India es un poco distinto al resto del mundo. Una de las razones por las que el fundamentalismo arranca o se inicia con la gente es porque va en contra de sus propios intereses. La evangelización va en contra del sistema de castas, rompe el orden social y obviamente la gente que ha estado controlando la situación ve a la evangelización como una amenaza. India es un país hermoso y a la vez tolerante porque el 95% de los hindúes son tolerantes. Pero hay un pequeño porcentaje que está creciendo y que está generando una amenaza no solo para los cristianos, sino para la unidad, la integridad y el secularismo en India. Las diversas realidades de la Iglesia en la India pueden ser vistas a menudo en las celebraciones en San Pedro. Como dicen en Roma, hay unidad en la diversidad. Antes del final de la Copa Mundial en Brasil, una iniciativa de las redes sociales promovida por el Vaticano dio la vuelta al mundo. La idea era hacer una pausa por la paz entre la atmósfera festiva del campeonato para recordar a los que están en naciones en conflicto. El deporte nació en la antigüedad ligado a las grandes fiestas religiosas. Durante las grandes competiciones deportivas de la antigüedad cesaban las guerras
La más famosa de estas paces es la tregua olímpica. ¿Por qué no, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol, invitar a todos a hacer una pausa de silencio y de oración pidiendo por la paz en el mundo? Pidiendo por la paz en Siria, en Tierra Santa, en Ucrania, en Nigeria, en todos los rincones del planeta martirizados por la guerra. La idea tuvo mucha acogida, llegando a 20.000 menciones solo en Twitter. El vídeo original fue visto más de 22.000 veces en 2 idiomas. Y las oraciones se rezaron también por parte del Papa. Si bien no mencionó el nombre de la iniciativa, sí hizo una pausa por una oración por la paz después del rezo del Ángelus del domingo, pidiendo en particular por la paz en Tierra Santa. La preghiera ci aiuta a non lasciarci vincere dal male. La oración nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal y a no resignarnos a que la violencia y el odio predominen sobre el diálogo y la reconciliación. Exhorto a las partes interesadas y a todos los que tienen responsabilidad política a nivel local e internacional a no escatimar la oración y cualquier tipo de esfuerzo para hacer cesar toda hostilidad y conseguir la paz deseada para el bien de todos. Invito a todos a unirse en la oración. Ahora, Señor, ayúdanos tú, dónanos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y dónanos la valentía de decir nunca más la guerra. Con la guerra todo está destruido. Infunde en nosotros el coraje de cumplir gestos concretos para construir la paz. Haznos disponibles para escuchar el grito de nuestros ciudadanos que nos piden que transformemos nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros miedos en confianza y nuestras tensiones en perdón. Una pequeña iniciativa, así como pequeñas oraciones por la paz, pueden hacer mucho bien. En este mes se cumplen 3 décadas de los mecenas de las artes de los museos vaticanos. Unos filántropos americanos y amantes del arte iniciaron el grupo para sostener económicamente, conservar y restaurar el patrimonio de arte de la Ciudad del Vaticano y los edificios históricos. Unos 300 miembros de la fundación llegaron a Roma de todo el mundo para celebrar el aniversario. Uno de los momentos más importantes fue el encuentro con quienes están a cargo de los museos vaticanos. Allí los restauradores y los expertos explicaron a los mecenas a dónde va su dinero. El principal argumento ha sido el control de la temperatura, la preservación de la Capilla Sixtina. El director de los Museos Vaticanos, Antonio Paolucci, habló sobre los esfuerzos que estamos haciendo para limitar las variaciones de temperatura en la capilla, que es el principal peligro, así como las emisiones de dióxido de carbono que la gente respira. También hablamos sobre algunas de las técnicas de vanguardia, como el análisis tridimensional o los rayos X infrarrojos. Así que es algo casi científico entender todo el trabajo que involucra restaurar las obras de arte. Porque todos nuestros amigos aquí, en realidad, los donantes generosos que ayudan a pagar por la restauración, es necesario que entiendan todo lo que sucede. Actualmente la Fundación tiene sucursales en toda Norteamérica y Europa, y sus representantes en Roma agradecieron en nombre de todos las palabras del Papa. La nascita dei patrons of the arts. El establecimiento de los mecenas de las artes en los museos vaticanos fue inspirado no solo en un loable sentido de corresponsabilidad por la herencia de arte sacro que tiene la Iglesia, sino también por el deseo de dar continuidad a los ideales espirituales y religiosos que llevaron a la creación de las colecciones pontificias. En todas las épocas, la Iglesia ha hecho llamamiento a las artes para dar expresión a la belleza de la propia fe y para proclamar el mensaje evangélico de la magnificencia de la creación de Dios, de la dignidad del hombre creado a su imagen y semejanza, y del poder de la muerte y resurrección de Cristo, de llevar redención y renacer a un mundo marcado por la tragedia del pecado y de la muerte.
del pecado y de la muerte. Cada sección de la Fundación está a cargo de un proyecto. De esta manera, los mecenas pueden seguir día a día el progreso del trabajo de conservación que ayudan a sostener. El primer proyecto que nuestras reuniones eligieron fue el de la vida de Moisés y el Antiguo Testamento. Teníamos algunos miembros judíos, entonces fue una buena elección para ellos y siento que es como una apertura para acercarnos más todos, porque es necesario que en estos tiempos todos estemos unidos. That's so necessary in these times for us to be united. El trabajo del arte en el mundo es ecuménico. No es algo que nosotros solo como católicos poseemos, es mundial. Y el aprecio de todos nuestros amigos, ya sean católicos, judíos o lo que sean, también es algo profundo por todo lo que la Iglesia Católica ha hecho para la preservación de las obras de arte y el legado que espero siga por muchos años. Hopefully continue on for many years. And also for fostering the art over the centuries that we have. Y también para preservar el arte durante siglos y que tenemos ahora. La Iglesia tiene la sabiduría y los modos para hacerlo. Y claro está, el inicio de los museos vaticanos hace 500 años, con la escultura de Laoconte que fue encontrado. La Iglesia es un don para el mundo de muchas maneras. The church is a gift to the world.